Hola a todos y bienvenidos a El Imperativo Altruista, un podcast sobre el presente y el futuro de la vida sintiente donde exploraremos las formas más efectivas de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de todos los animales. Soy Pablo Kohler y en este proyecto me acompañan Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez, con quienes conversaremos sobre lo que puede ser la pregunta más relevante de todas. ¿Qué es lo que realmente importa? Si le preguntamos a 10 personas, probablemente obtendremos 10 respuestas distintas. Y aunque todos creemos tener una idea más o menos clara de cómo sería un mundo mejor, probablemente no hemos pensado mucho en los detalles, lo cual puede ser un gran problema, sobre todo considerando que cualquier intento de mejorar el mundo implicará conflictos entre distintos valores y prioridades, cuya resolución para un lado o para el otro puede llevar a resultados totalmente distintos. Por esto cabe preguntarse también, ¿qué valores compartimos y cuáles deberíamos priorizar? Pero ya que este es nuestro primer capítulo, me gustaría partir preguntándoles qué les motiva a participar de esta instancia y hablar sobre estos temas, lo cual probablemente nos dé ciertas luces sobre qué consideran importante. ¿Samuel? Mi principal motivación es que en este momento hay muchísimos seres teniendo experiencias tan horribles que ni siquiera puedo imaginar cómo se sienten. Creo que si no las hemos vivido o no las estamos viviendo, no podemos dimensionar su real magnitud. Y por eso podemos vivir nuestras vidas como si no pasara nada. Y creo que eso es un gran error. Aunque no hayamos vivido experiencias negativas tan extremas, todos hemos experimentado al menos distintos grados de sufrimiento. Y sabemos lo terrible que pueden llegar a ser. Por ejemplo, yo pienso que es el sufrimiento y no otra cosa lo que podría hacer que no queramos seguir viviendo. Y eso dice mucho sobre lo importante que es. Creo que este es un tema sobre el que se habla muy poco por distintas razones y me gustaría que esta iniciativa aportara a promover una reflexión más profunda sobre lo urgente que es. Me ha tocado ver el sufrimiento de humanos y otros animales, algunos queridos y otros desconocidos, y el verlos agonizar o sufrir de maneras que espero nunca me toquen a mí, me hace sentir sobre todo que me gustaría haber podido evitarlo. Y pensar seriamente sobre eso es lo que me ha llevado a cambiar hábitos, a la manera en que me relaciono con otros y la visión que tengo del mundo. Lamentablemente muchos horrores están fuera de nuestro control. No podemos hacer nada por resolverlos ahora, pero hay otros que podríamos aliviar si tuviéramos la intención de hacerlo. Aunque creo que un problema gigante es que muchas instancias de sufrimiento extremo no solo las estamos dejando pasar, sino que las estamos causando directa e intencionalmente. Y si no cambiamos eso, veo muy difícil que logremos objetivos más ambiciosos. Y por último, creo que muchos de nosotros estamos en una situación súper afortunada. Tenemos una vida buena y tranquila y para mí eso implica una responsabilidad, sino de plano una obligación ética de hacer lo posible por mejorar la situación de otros, sobre todo de los que están peor. Y para mí eso parte porque eliminemos o reduzcamos el daño que causamos nosotros directamente, que ayudemos a otros tanto como podamos y trabajar por hacer posible que lo que hoy no podemos cambiar, en el futuro sí se pueda. Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre este proyecto? Sí, bueno, agregando lo que dice Samuel, creo que los seres humanos tenemos siempre una motivación de buscar intuitivamente hacer el bien, y en ese camino recorrimos todo un proceso de introspección en donde, como decía Samuel, vamos cambiando nuestras formas de relacionarnos con los demás. Y personalmente creo que estamos en una época de la humanidad en la cual tenemos todas las herramientas para poder vencer todas las problemáticas, o para comenzar a hacerlo, las problemáticas que ha aquejado al ser humano en su condición de ser sufriente, y expandir esa concepción a otros seres. Y ahí es donde aparece la motivación de ampliar esta concepción ética del mundo, esta concepción moral del mundo hacia los demás animales. Y cuando empezamos a mirar la condición en la que los demás animales están, nos hacemos la reflexión en cuáles son las cosas más urgentes que debemos hacer ahora.
Entonces el sufrimiento es una de las cosas más reales que podemos experimentar y eso nos da un motivo de urgencia muy, muy, muy profundo. Diego, ¿te gustaría complementar esta pregunta? Sí, creo que lo que me interesaría, tomando lo que dijo Jorge y lo que dijo Samuel, es que las personas reflexionaran sobre la razón por la cual hay ciertas conductas que consideran incorrectas moralmente. Y muchas veces sucede que tenemos unos mecanismos eh, no reflexionados que nos llevan a concluir que hay razones que hacen que las cosas estén mal, pero detrás de esas razones hay una razón ulterior, digamos, más profunda. Y yo creo que esa razón es que le hacemos daño a otras entidades, a otros seres, y ese daño les produce sufrimiento. Entonces muchas veces, eh, independientes de si son humanos u otros seres, las razones reales de por qué la gente hoy en día ya considera que ciertas acciones son incorrectas es porque están causando sufrimiento. Independiente de si ese sufrimiento nace de otros humanos o no. Puede ser generado por circunstancias completamente libres de agentes, que nadie las esté causando voluntariamente, pero el hecho mismo de que ese sufrimiento exista eh, activa ciertas reacciones en nosotros los humanos que considera que ese sufrimiento debe ser aliviado, pero eh, no siempre notamos que esa es la razón por la que nos parece mal. Y quisiera que este podcast invitara a reflexionar sobre ese punto, sobre que en el fondo para pensar más claramente sobre lo que queremos aliviar en el mundo, tenemos que reconocer que el sufrimiento es lo importante y no otras justificaciones un poco más eh, como evolucionadas o arquetípicas. Me gustaría sumar a lo que decía Diego, que a pesar de que em, eh, a lo único que podemos acceder, al único sufrimiento que podemos acceder directamente es el nuestro, nuestra capacidad de empatía y de razón también nos permite entender que hay otros seres que también pueden pasar por lo mismo, seres que para los cuales la pérdida de un ser querido, el ser privado de libertad, el sufrir, qué sé yo, un accidente, una enfermedad o la tortura, son cuestiones igual de graves para ellos que para nosotros. Y creo que eso es una perspectiva que tiene implicancias muy urgentes y severas en lo que nosotros deberíamos hacer con nuestras propias vidas. Y a la hora de preguntarnos qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestros recursos, qué hacer con nuestro trabajo, para en el fondo darle un poco de perspectiva a las cosas a las que le damos importancia y prioridad. Me gustaría retomar una de las cosas que ya mencionaron. He notado el consenso entre ustedes de que el horizonte sería reducir el sufrimiento, pero la mayoría de las personas no persigue ese objetivo. ¿Cómo promoverían estas ideas sabiendo que la gente puede no darle la misma importancia a este problema? Yo diría que cuando nos preguntamos qué es lo que realmente importa, cuáles son los valores principales o cuáles son las cosas que deberíamos priorizar, en el fondo lo que nos estamos preguntando son las mismas cosas que están a la base de los cuestionamientos de la ética, sin obviamente toda la jerga filosófica que la suele acompañar. En ese sentido creo que una buena forma de entender la razón de ser de la ética es que es la búsqueda de identificar
y resolver los problemas del mundo, independiente de cuáles nosotros ya creamos que son esos problemas. Eh, y yo diría que en esencia, en lo que podríamos estar de acuerdo todos es que esos problemas son aquellas cosas que afectan o podrían afectar negativa o positivamente a seres conscientes. O sea, dicho de otra forma, algo solo puede ser un problema si es un problema para alguien. Entonces, yo diría que a la base de lo que toda la gente ya cree y las cosas que ya le preocupan, está el que solo tienen sentido a la luz de la conciencia. Por ejemplo, no tendría sentido decir que haya algún problema posible para la silla en la que estoy sentado ahora o para el tazón en el que me estoy tomando un té. Pero sí podría haber un problema para cualquier ser que sea capaz de experimentar el mundo o aquellos que tienen un bienestar que puede ser afectado de manera positiva o negativa. Y creo que si vemos, por ejemplo, cuáles son, qué sé yo, los valores que la gente ya sostiene, como puede ser la justicia, siempre cuando estamos cuestionándonos un problema de justicia o injusticia, lo que estamos pensando es que hay alguien que ha sido dañado o perjudicado. Entonces lo único, o no sé, si pensamos en la desigualdad, que es otro de los valores que son muy comunes en nuestras sociedades, también a la base de eso está el asumir que la desigualdad afecta negativamente a las personas que están más abajo, por ejemplo. O si tomamos el valor de la libertad, también entendemos que la libertad como esta capacidad de perseguir nuestros propios intereses, nuestros propios deseos sin que alguien nos coaccione para no poder lograrlos o siquiera perseguirlos, es algo que afectaría negativamente nuestro bienestar. Entonces, creo que desde este análisis, yo creo que si hiciéramos este análisis con todos los valores que la gente ya tiene, llegaríamos a la conclusión de que todos tienen sentido solo si es que afectan a alguien. Y lo que yo argumentaría es que esto incluye no solo a los humanos, sino también a otros animales, porque esos otros animales, sobre todo los que, o sea, en particular, yo diría los vertebrados, que es para los que ya hay bastante consenso científico en que sienten y por lo tanto hay cosas que les afectan negativa y positivamente. Eventualmente podría incluir a animales invertebrados, sobre todo si tienen un sistema nervioso centralizado que les permita generar en el fondo esta sensación de un yo que experimenta el mundo. Y eventualmente podría también incluir a seres que están ahí medio en el limbo entre lo biológico y lo qué sé yo, digital, por ejemplo, si es que en el futuro empezamos a llenar esa brecha que hay hoy en día, o quizá en el futuro también a que hayan seres totalmente digitales que también sean capaces de experimentar el mundo. Pero creo que a la base de todo está esto, y que esta es la razón por la cual deberíamos al menos todos estar de acuerdo en que cualquiera sea el valor que ya sostenemos y cualquiera sea el problema que ya vemos en el mundo, es algo que afecta positiva o negativamente a los seres. Yo quería agregar sobre los valores que tú mencionabas, que hay que ver los sesgos que tienen también, po. Y son sesgos que están intrínsecamente arraigados a nuestra biología. Y lo que nosotros pretendemos, dejando estos valores que tú mencionaste, la libertad, la justicia, la igualdad, y hay otros como podemos mencionar el orden, el honor, la tradición, son un montón de valores que vemos fuertemente enquistados en las sociedades porque están hechos no necesariamente para escapar del sufrimiento, están construidos de esa forma para poder propagar nuestros genes. O sea, yo creo que estos valores
tienen un alto grado de eso. Entonces son muy primitivos. Entonces están fuertemente arraigados a eso. Por ejemplo, pongamos la igualdad como un ejemplo. Es sumamente útil pensar en la igualdad como un valor que se propague en un grupo social. Porque si tú eres un individuo más débil, y no sé, te rompes la pierna y quedas atrás, sería muy útil para la propagación de tus genes que el conjunto de seres que te acompañan, tu tribu, piense que tienes el mismo valor que ellos, po, y no te dejen atrás. Entonces tienen estos valores que parecieran tener una capa mucho más profunda construida. En realidad, si uno los va descascarando, llegamos a una cuestión casi de sobrevivencia. Pero debemos usar la razón para preguntarnos si es que todos estos valores perseguidos al absurdo, como las sociedades humanas tienden a hacerlo, generan mayor bienestar, y qué es lo que intuitivamente buscamos y anhelamos. A pesar de que cada uno puede decir que persigue la justicia, la igualdad, pero en sí mismo se vuelven valores vacíos si es que por detrás no nos generan un bienestar. Y es muy Claro. difícil romper estas estructuras mentales, que son estos memes de ideas y valores que propagamos para la supervivencia de nuestros genes. Claro, quizás una manera de poner a prueba estos valores es imaginar un escenario en el que se cumplen a cabalidad, pero no van de la mano con un mayor bienestar o que van de la mano con un sufrimiento extremo. Imaginemos que tenemos una sociedad totalmente igualitaria en la que todos los seres que viven en ella viven en la miseria más absoluta y en el sufrimiento abyecto cada segundo de su vida. ¿Sería ese un mundo al cual nos gustaría aspirar? Lo mismo si es que el valor fuese cualquier otro, si es que la libertad es nuestro valor principal y el conseguirla de manera absoluta nos llevara al mismo escenario que planteaba antes, donde los seres viven en la miseria total, ¿de verdad vamos a querer seguir valorando la libertad por sobre el bienestar o por sobre el sufrimiento? Yo creo que si nos hacemos esas preguntas, podemos empezar a ver de manera más intuitiva, y como decía Jorge, como ir descascarando el problema para ver que en el fondo lo que realmente importa, y eventualmente lo único que importa, es el bienestar de los seres y no otra cosa. Yo creo que es importante que concreticemos lo que intentamos decir. Me gustaría tomar lo que ambos dijeron y plantear situaciones en las que ocurren ambas cosas. Por ejemplo, lo que dice Samuel ocurre en situaciones, por ejemplo, que vemos en casos de pandemias. Hay un grupo de la población que tiene ciertos valores que piensa que deberíamos eh, instaurar cuarentenas absolutas porque eso va a evitar muerte. Y hay otro sector de la población que piensa que no deberíamos instaurar cuarentenas porque eso va a dañar la economía. Pero la razón por la que estas personas están pensando en la economía es porque el dañar la economía es otra manera de decir que las personas se van a empobrecer, y si nos fijamos de esa manera, sin sesgos de por medio, ambos sectores están persiguiendo lo mismo: que las personas no sufran, que las personas no sufran la muerte, que las personas no sufran agonizando, que las personas no sufran la pérdida de sus seres queridos por un lado, y el otro está también pensando en que las personas no sufran la pobreza porque eso les va a causar cierto hambre, o incluso también puede causar, llevar a problemas médicos, porque si la gente no tiene dinero puede no tener suficiente para costear sus tratamientos. Entonces
me parece curioso que muchas veces hay ciertos enfrentamientos ideológicos, a pesar de que todos están pensando en lo mismo, es evitar o reducir el sufrimiento. Hay otros escenarios, como los que menciona Jorge, en los que no necesariamente la gente está pensando en reducir el sufrimiento. Y uno de ellos que se me ocurre es que cuando hay una persona que cometió un delito, muchas veces un instinto o unas ganas de castigarlo para que sufra. Eh, y ahí creo que hay una mala adaptación de un mecanismo evolucionado que busca que no se cometan delitos ni crímenes. Y ese es el castigo. Entonces el castigo lo que busca es que las personas consideren ese castigo antes de cometer los delitos para que no lo hagan. Sin embargo, y el sistema legal reconoce esto, o sea, no existe para castigar a las personas porque sí, sino que está tratando de prevenir que otras personas hagan eso con la amenaza de castigo. Pero hay veces en las que los humanos, de- incluso hay estudios que muestran que las personas están dispuestas a sacrificar cosas de placer o satisfacción de ellos para que otra persona sea castigada. Entonces, se dan las dos situaciones en las que en muchas circunstancias todos los grupos humanos, aunque estén enfrentados ideológicamente, buscan realmente aliviar el sufrimiento, y otras donde hay malas adaptaciones de nuestros valores, porque no, como dice Jorge, no están diseñados necesariamente para aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias, sino que como proxy eh, alivian el sufrimiento a través de otras cosas de mayor orden de complejidad, que sería como dice Samuel, la justicia o la libertad. Entonces, para la evolución lo importante es replicar nuestros genes, entonces a veces los individuos sufren a causa de este objetivo que existe, digamos, naturalmente. Exacto. Verlo desde ese punto de vista es sumamente interesante porque nos da cuenta cómo los valores se van inquistando en las sociedades y en las mentes de los individuos, po. Igual yo creo que hay cierta propensión, incluso genética, a valorar el valor A, B o C, porque no encuentro una explicación satisfactoria para pensar de que tentamos tan fuertemente a irracionalmente de repente a abrazar ciertos valores sin ver estas consecuencias. Y también tenemos que tener en cuenta que la replicación de los genes es anterior al sufrimiento. Probablemente los primeros seres no experimentaban el sufrimiento como lo hacemos los animales más complejos. Y ese mecanismo tan primitivo que tenemos de replicar los genes nunca está pensado para evitar el sufrimiento. El sufrimiento se transformó en una herramienta de la evolución, pero una herramienta que se transformó bien patente y bien real. Tan real. Y hay otra cosa que quiero, para terminar el punto, acotar, es que a pesar de que podamos ver que los valores que estamos mencionando, estos valores puedan tener ciertas utilidades e incluso pueden entregar cierto bienestar a los seres humanos, tenemos que pensar en los demás animales. Porque yo personalmente creo que la libertad es un valor súper importante a perseguir, personalmente lo creo, pero no es un valor absoluto. Entonces yo creo que en las sociedades humanas y en las sociedades humanas con mayor capacidad de riqueza, la libertad tiene más valor que en sociedades probablemente más pobres, que da un poquito lo mismo a la mayoría ser más o menos libre porque está ahí en una pobreza extrema. Entonces pensemos en los animales. Los animales pueden gozar, entre comillas, de una falsa libertad, en el sentido de que estoy hablando de animales en la naturaleza, que es un punto que también deberíamos tocar. En los seres humanos, ser libre es un beneficio súper grande. Los animales no tienen una
intervención estatal, no hay un Estado que lo está rigiendo, pero el sufrimiento en la naturaleza es bastante palpable y crudo. ¿Qué piensan sobre eso? Que el valor que nos pueden entregar estos valores primitivos a nosotros como ser humano no tienen ningún sentido en la naturaleza. Esto se relaciona un poco con lo que decía Diego antes, de que hay varios valores, esto que tú decías que son más primitivos, o incluso como instintivos, que están adaptados y que nacieron probablemente porque fueron el tipo de cosas que optimizaron nuestra capacidad de replicarnos, de reproducirnos. Y entre ellos está como esta sed de justicia, incluso una sed de venganza, puede estar, qué sé yo, nuestros deseos exagerados a veces de tener sexo, nuestros celos. Todas esas son emociones y valoraciones que tienen valor evolutivo porque los seres que las tienen más probabilidades de reproducirse, pero de nuevo creo que la prueba para ver si es que realmente son cosas que deberíamos perseguir es imaginarnos de nuevo. Si es que hubiese un universo en el que tenemos agentes que se replican exitosamente muchas veces y el resultado de eso es que hay seres que viven la miseria más absoluta, que creo que no es tan lejano al mundo en el que vivimos nosotros, es algo preferible a uno en el que quizás no seamos tan exitosos en reproducirnos, pero que todos experimentemos un bienestar mucho mayor. Entonces, nada, como que la existencia de estos valores evolucionados son muy contextuales, son útiles para seres específicos que tienen determinadas configuraciones no solo biológicas, sino también sociales, para los cuales tiene sentido, pero probablemente haya otros seres que tienen otro tipo de sociedades, otros animales que tienen otro tipo de sociedades, otras necesidades, para los que, como decías tú, muchos de estos valores no van a tener ningún sentido. O sea, me imagino algunos animales que son solitarios, por ejemplo, que viven casi toda su adultez solos, buscando comida y apareándose cada cierto tiempo. A esos animales, ¿qué podría importarle, por ejemplo, la igualdad? O me imagino si es que asumimos, por ejemplo, que las hormigas son seres sintientes, ¿qué podría importarles a ellas, por ejemplo, la libertad quizás? O la igualdad, siendo que son seres que quizás su estrategia más exitosa de reproducción implica que haya desigualdad, que tengan una reina, que tengan una armada de hormigas obreras, etcétera. Entonces creo que ahí es donde cabe, de nuevo, hacerse la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa? Si vemos que algunos de estos valores que nosotros tenemos no tendrían sentido en otros contextos, eso debería hacernos dudar de qué tan universales e importantes son realmente. Pero si hay algo en lo que creo que no hay excepciones, es que para todos los seres su propio bienestar es algo que siempre está al frente en las cosas que valoran. Para un ser que sufre, no hay nada peor que el sufrimiento que está experimentando. Claro, y para entender bien lo que intentas decir, es que podemos imaginar un mundo en el que la igualdad extrema puede ocasionar sufrimiento y preferiríamos sacrificar esa igualdad para disminuir ese sufrimiento, pero no querríamos elegir un mundo donde extremamos el sufrimiento. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que lo que nos importa es el sufrimiento, ¿no? Claro, yo creo que sí o sea, me imagino que puede haber alguien que me diga lo contrario, pero mi intuición es que para la mayoría de la gente,
cuando uno pone a prueba estos valores, van les va a parecer evidente de que si es que perseguir X valor va a llevar a resultados nefastos en términos de bienestar o de sufrimiento, entonces deja de ser algo valioso realmente. Y si lo ponemos en esos términos, creo que es que identificamos algo que parece ser más transversal y más universal que todas esas otras cosas que podrían ser, por ejemplo, no sé, para un animal que está muriendo de hambre en la naturaleza, como decía Jorge, el ser libre, el que no haya nadie impidiéndole ir en busca de la comida, no vale nada si es que no hay comida disponible. Porque lo único que va a lograr es sufrir igual. O sea, parece ser, obviamente sería peor si es que no tuviese ni siquiera la posibilidad de buscarlo. Pero claramente no lo es todo. Y creo que a eso es lo que nos muestra, creo yo, o debería quizás mostrarnos que lo realmente importante está ahí, en el sufrimiento y en la capacidad de experimentar el mundo, y no en estas otras cosas que son muy variopintas y que si las ponemos siempre a prueba, creo que vamos a estar de acuerdo en que dejan de tener el valor que pensábamos en un principio. Comprendo esta idea de que reducir el sufrimiento puede ser un valor a perseguir, pero me parece que asume un problema que puede ser muy evidente para algunos, que tiene que ver con la universalidad de los valores. ¿Cómo le responderían a alguien que los acusa de intentar intervenir en la naturaleza? Yo creo que a alguien que tenga esa posible objeción debería poder responder el por qué las lógicas o los fenómenos de la naturaleza importan en sí mismos, y no solo eso, sino que importan incluso más que el bienestar de los seres. Entiendo que puede haber gente que piense así, pero no sé en qué basarían sus argumentos para decir que deberíamos priorizarlos, que deberíamos anteponer en el fondo el mantener o el promover las reglas o las formas en las que se ha manifestado la naturaleza hasta ahora, versus mejorar la situación de los seres que sienten. Igual creo que no es necesario rechazar en el fondo o descartar todas las cosas que ya valoramos para entender que igual el reducir el sufrimiento es algo muy importante. Asumamos que alguien cree que mantener la naturaleza tal como es algo muy valioso o lo más valioso. Asumamos que alguien piensa lo mismo de la igualdad, de la justicia, de la libertad, de la virtud, del honor, de la tribu, lo que sea. Y imaginemos que en un mundo en el que pueden mantener eso que valoran, se pudiese aumentar o reducir el sufrimiento como una variable independiente. ¿A alguien le parecería irrelevante si es que hay más o menos? ¿A alguien le parecería que estaría mal que haya menos sufrimiento, por ejemplo? O incluso que no lo hubiera. Imaginemos que hay un mundo en el que por alguna razón, ya sea biotecnológica o alguna mutación grandísima, azarosa, dejase de ser posible que los seres sufran, por ejemplo. ¿No nos parecería que ese solo hecho ya hace que ese mundo sea muchísimo mejor, incluso si pensamos que quedan cosas por resolver, si pensamos que aún tenemos que reducir la desigualdad, si pensamos que aún tenemos que aumentar la justicia, que dar mayor libertad a los seres, que tenemos que mantener de manera prístina los ecosistemas? ¿No sería
igual una mejora tremenda el hecho de que ya no haya sufrimiento en esos mundos hipotéticos. Me cuesta pensar que haya alguien que piense que un mundo sin sufrimiento, por ejemplo, entendiendo que es algo que a esta altura es algo de ciencia ficción, estamos hablando como en un hipotético en el que pudiese pasar algo así. Me cuesta pensar que alguien pensaría que da lo mismo o que incluso sería peor que la situación actual. Yo quería complementar lo que dijo Samuel, que nosotros, y bueno, y cualquier ser pensante, creo, por ahora, tiene la limitación de poblar otras mentes. Entonces, tenemos que poner como en contexto todas estas cosas, porque hablando del sufrimiento de los animales en la naturaleza, por ejemplo, no sé, pues en este momento estamos grabando en unas circunstancias de pandemia, donde nosotros tenemos la limitación de que no podemos salir a comprar y aún así vivimos súper cómodos. La mayoría en las sociedades más ricas o de ingresos medios vivimos relativamente cómodos. Y muchos seres humanos no logran entender esto porque no pueden habitar otras mentes. Pero imaginemos un animal que no come hace días. Ese animal ni siquiera tiene las herramientas que podemos tener nosotros, de que nosotros podemos proyectar el futuro en base a cierta información. Por ejemplo, nosotros podemos saber de que la pandemia va a acabar en algún momento. Tenemos esperanza en base a los datos que hemos construido. Yo sé que en algún momento voy a poder volver a llenar mi despensa, que voy a poder comer. O sea, uno tiene ciertas seguridades que a pesar de los problemas inmediatos, podemos aliviar el sufrimiento en base a que tenemos cierta información del futuro. Los animales no tienen esa capacidad. Entonces un animal que no ha conseguido comer en 7 días no tiene cómo predecir que va a volver a consumir alimentos para por lo menos bajar su ansiedad. Entonces el problema es aún mucho más grande del que podemos imaginarnos. Porque no podemos habitar esas mentes y esas frustraciones que pueden tener los animales en la naturaleza. Entonces, quería acotar esto para contextualizarnos un poco y poder tratar de hacer el ejercicio mental de imaginarnos estar en otra mente. Incluso lo podemos hacer con nuestras propias mascotas. ¿Han visto las ansiedades que tienen las mascotas cuando no han comido? Cuando alguien salió mucho rato de la casa y está súper frustrado, es porque las mascotas no tienen la capacidad para pensar que tú vas a volver, que les vas a volver a dar comida. Entonces el problema es aún más grande del que podemos pensar en el mundo de los seres humanos. Sí, lo que dice Jorge resuena súper bien con lo que yo quería decir. Yo creo que estos afanes conservacionistas nacen de ciertos patrones mentales de ser conservador que todos los humanos tienen, porque todos tenemos esta dicotomía de ser progresistas por un lado y conservadores por el otro, y claro, las configuraciones de cada uno de nosotros varían, algunos son más progresistas que otros y otros más conservadores, pero aún así todos tenemos esta necesidad de conservar el mundo en el que vivimos, y yo creo que el afán de conservar la naturaleza nace más bien de ahí, como de estas ganas de conservar lo que ya existe. Y yo lo veo también en mi área, que son las letras. Hay muchas personas que ven como un valor conservar las lenguas que ya existen, por ejemplo, que no desaparezcan más lenguas, siendo que yo en lo particular veo que el sufrimiento que causaría que una lengua desapareciera en el contexto de que el 99% de las lenguas que han existido ya desaparecieron es mínimo. Entonces es una incomodidad casi. Entonces yo creo que este afán de conservar la naturaleza como ya existe es esta motivación conservadora no reflexionada, digamos, y tamizada a través de un filtro de la naturaleza es bella. Y aquí entra lo que decía Jorge, que yo creo que la razón por la que
no cuestionamos esta idea más allá, es porque existe una distancia psicológica abismal entre nosotros y los demás animales que causa que en nuestro día a día romanticemos de una manera exorbitante las vidas que viven estos animales en la naturaleza y no dimensionamos el sufrimiento abyecto que tienen y creemos que sus vidas son idílicas, a pesar de que probablemente son lo contrario a esto. Son llenas de sufrimiento en la forma de parásitos, en la forma de hambruna, de pérdida de sus seres queridos, porque los mamíferos sienten el dolor de la pérdida, etcétera. Entonces, es un argumento que las personas no harían si no existiese esta distancia psicológica con otros animales, porque si tú les plantearas, por ejemplo, ¿qué harías si hay una tribu de humanos perdida en el Amazonas y podemos aliviar su sufrimiento? ¿Acaso ese sufrimiento que ellos tienen es romántico? No, no lo es. También nos causa eh, dolor, activa nuestras emociones morales saber que esa tribu sufre. No es algo que la gente rutinariamente eh, haga al lado como eso es lindo. Y también podemos hacer ejercicios como con otras especies humanas que también creo que hay aquí un azar de la naturaleza que creó un mundo donde somos la única especie homínida y eso hace que este abismo entre nosotros y otros animales se perciba como más grande de lo que realmente es. Porque si viéramos otras especies que existían antes, como Homo neanderthalensis o Homo floresiensis, etcétera, probablemente nos sería mucho más difícil desestimar esta experiencia. Y cuando nosotros nos topamos con una circunstancia en la que un humano perdido en la naturaleza necesita nuestra asistencia, nosotros no consideramos que hay que dejarlo a su suerte porque está en la naturaleza, digamos. Creemos que hay que ayudarlo y pienso que no hay diferencia real cuando se trata de otros animales. Sí, quizás la invitación que yo haría a alguien que piense eso es a cuestionarse si esa opinión no está basada en el hecho de que ellos ya viven con un bienestar relativamente alto y para los que visitar en el fondo o observar la naturaleza siempre se hace desde un lugar seguro y resuelto. Yo ya tengo comida, yo ya tengo abrigo, yo ya tengo un techo y voy a visitar este entorno que me rodea y me siento bien con ello. Pero como dice Diego, si fuese, por ejemplo, un ser querido perdido en una montaña, ¿seguiríamos pensando que hermosa es la naturaleza y no hagamos nada por cambiar el rumbo de esto porque eh, esta es la mejor forma que puede haber y no hay nada más? Yo creo que ahí evidentemente cambiaríamos el discurso y cambiaríamos nuestra perspectiva del asunto y en la práctica ya lo hacemos. O sea, nosotros estamos constantemente cambiando nuestro entorno para nosotros mejorar nuestro bienestar. Queremos reducir la pobreza, queremos que la gente que vive en la forma que quizás fueron naturales para nuestra especie durante milenios sean mejores y para eso transformamos el mundo que nos rodea de maneras nunca antes vistas. Cambiamos cursos de ríos, explotamos montañas, deforestamos, etcétera. Y creo que evidentemente todas esas cosas no son necesariamente positivas, porque obviamente tienen efectos muy negativos en muchos otros seres, pero son muestras de que en la práctica sí valoramos el bienestar por sobre estos como quizá objetos, si se quiere decir, o fenómenos naturales.
El problema está en que hasta ahora, por lo general, siempre nos hemos movido con una motivación egoísta. Y lo que nos importa es nuestro bienestar, sin preocuparnos si lo que hacemos en pos de mejorarlo empeora el bienestar de otros. O lo hacemos solo en función de nosotros mismos, o de nuestra familia, o de nuestra tribu, pero no hemos expandido esta preocupación a todos los seres que experimentan el mundo de una manera similar a la nuestra en el fondo. Y creo que si logramos hacer eso, cualquier tipo de intervención que nos propongamos, cualquier tipo de cambio que queramos hacer, cualquier participación que tomemos, va a ser necesariamente mucho más benevolente y beneficiosa que la que hemos hecho hasta ahora con esta motivación totalmente egoísta. Y se nos acabó el tiempo. En este primer capítulo hicimos un pequeño repaso por los valores que consideramos que deben ser perseguidos y explicamos cuál es el mayor bien que podemos hacer a nuestro criterio. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon en esta primera entrega y los invitamos a dejarnos sus comentarios. Los esperamos en un próximo capítulo de Imperativo Altruista.